Bienvenidos a la hora de la penumbra. En esta ocasión, un relato más del famoso escritor Howard Phillips Lovecraft, que se titula Lo vi en una noche de insomnio, cuando paseaba desesperadamente, tratando de salvar mi alma y mis visiones. Mi traslado a la ciudad de Nueva York había sido del todo una equivocación, porque encontrar la magia y la inspiración en aquellos laberintos hormigueantes de calles antiquísimas que corren interminablemente desde olvidados patios y plazas hacia muchos otros patios, plazas y muelles igualmente olvidados, y en aquellas torres ciclópeas y los pináculos que se elevan negros y babilónicos bajo las lunas menguantes, no había sido posible. Y sí, había encontrado una sensación de horror y de opresión que amenazaba con dominarme, paralizarme y finalmente aniquilarme. El desencanto había sido gradual. Al llegar por primera vez a la ciudad, la vi en el crepúsculo, desde un puente, majestuosa por encima de las aguas. Sus increíbles cúspides y pirámides alzándose delicadamente como flores entre estanques de bruma violeta, para jugar con las nubes encendidas y los luceros de la tarde. Luego se encendió, ventana tras ventana, por encima de las trémulas corrientes donde había linternas que cabeceaban y se deslizaban, y unos cuernos profundos emitían gemidos espectrales, y ella misma se convirtió en un estrellado firmamento de sueños, saturada de mágica música, e identificándose con las maravillas del Carzone y la Zarcamanda, el Dorado, y con todas las ciudades gloriosas y místicas. Poco después me llevaron por esos rincones antiguos, tan caros a mi fantasía, estrechos, tortuosos callejones y pasadizos, donde parpadeaban las fachadas de ladrillo rojo georgiano, con sus buhardillas de cristales pequeños sobre portales, con columnas que en otros tiempos vieron doradas sillas de mano y decoradas carrozas. Y al descubrir, en mi primer entusiasmo, todas estas cosas largo tiempo deseadas, creí haber alcanzado efectivamente los tesoros que con el tiempo harían de mí todo un poeta. Pero no iban a llegar a mí el éxito y la felicidad. La violenta luz del día reveló tan solo mugre y extranjeros, nociva elefantiasis de piedra que se elevaba y se extendía allí donde la luna había puesto encanto y magia antigua, y las multitudes de personas que hervían por las calles enriadas estaban formadas por extranjeros gordos y atesados, de rostro duro y estrechos ojos, extranjeros astutos, sin sueños ni afinidades, que combinasen con el paisaje de su entorno y que jamás tendrían cosa alguna que ver con un hombre de ojos azules del antiguo pueblo, que lleva las verdes callejuelas y limpios y blancos campanarios de las villas de Nueva Inglaterra en su corazón. Así que, en vez de la inspiración poética que había esperado, me llegó solo una negrura estremecedora y una soledad indecible, y entendí al fin la espantosa verdad que nadie se había atrevido a decir jamás, siquiera a formular, el inconfesable secreto de los secretos, que esta ciudad hecha de piedra y estridencias no es una perpetuación sensible del viejo Nueva York, como Londres lo es del viejo Londres,
y París del viejo París, sino que está totalmente muerta, con el cuerpo imperfectamente embalsamado. La ciudad no tiene nada que ver con la realidad de cuando estaba viva. Tan pronto como hice este descubrimiento, dejé de dormir tranquilo. Sin embargo, recobré cierta resignada serenidad cuando poco a poco fui adquiriendo la costumbre de no pisar la calle durante el día y salir solo de noche, cuando la oscuridad invoca lo poco del pasado que todavía subsiste de manera espectral, y los viejos portales blancos recuerdan las figuras vigorosas que en otro tiempo por ahí cruzaron. Con esta especie de consuelo escribí algunos poemas y hasta reprimí mis deseos de regresar con los míos, para no dar la impresión de que volvía arrastrándome en un vergonzoso fracaso. Entonces, durante uno de estos paseos nocturnos, conocí al hombre. Fue en un patio tenebroso y oculto del barrio de Greenwich, donde me había instalado en mi ignorancia, ya que había oído decir que aquel lugar era el hogar natural de los poetas y los artistas. En efecto, me encantaron las arcaicas callejuelas y las inesperadas plazoletas y patios. Y cuando descubrí que los poetas y los artistas eran unos pretenciosos vociferantes, cuya única originalidad es todo oropel y cuyas vidas son la negación misma de toda la pura belleza que es la poesía y el arte, seguí viviendo allí por amor a esas cosas venerables. Únicamente el motivo era ese. Las imaginaba como fueron al principio, cuando Greenwich era un pueblito apacible, aún no atrapado por la ciudad, y en las horas previas al amanecer, cuando todos los trasnochados habían desaparecido, yo solía caminar a solas por los rincones misteriosos y meditar sobre aquellos curiosos arcanos que las generaciones debieron depositar allí. Esto me mantenía viva el alma y me proporcionaba alguno de estos sueños y visiones que necesitaba el poeta que había en lo más profundo de mi ser. El hombre me abordó hacia las 2 de una nublada madrugada de agosto, cuando deambulaba yo por una serie de patios independientes, ahora accesibles solo por unos pasajes oscuros que cruzaban los edificios del lugar, aunque en otro tiempo formaron parte de una continua red de callejuelas pintorescas. Había escuchado hablar vagamente de estos patios y comprendí que hoy no debían de figurar en ningún plano, pero el hecho de que hubieran sido olvidados solo los hacía más atractivos para mí, de manera que los buscaba con redoblado interés. Y ahora que los había encontrado, mi ansiedad aumentó todavía más, porque su disposición indicaba que de algún modo, que quizás estos eran solo unos de los pocos, de un conjunto más grande. Sus duplicados encajonados entre altas y lisas paredes, desiertas, pertenecientes a viviendas traseras, u ocultos y sin luces, a la luz de la sombra de algún arco, respetados por las hordas que hablan lenguas extranjeras y protegidos por furtivos y reservados artistas cuyas actividades no invitan a la publicidad ni a la luz del día. Me habló, sin que yo le hubiera dado pie para ello, al observar mi actitud y el interés con el que yo miraba las puertas, con aldabas situadas en lo alto de la escalera, con barandillas de hierro, iluminándome entonces la cara, el
pálido resplandor que salía por los dinteles ornamentales. Su rostro permanecía en las sombras y llevaba un sombrero de ala ancha que en cierto modo armonizaba perfectamente con la anticuada capa que lucía. Pero me sentí vagamente inquieto, aún antes de que dijera nada. Su figura corporal era muy delgada, de una delgadez casi cadavérica, y su voz resultó ser excepcionalmente suave y cavernosa, aunque no especialmente profunda. Dijo que me había estado observando durante algunos de mis vagabundeos y había notado que amaba como él los vestigios pasados. ¿Acaso me gustaría que me guiara alguien experto en estas exploraciones y con una información sobre tales lugares mucho mayor que la que un recién llegado podía conseguir? Mientras hablaba, vi fugazmente su rostro a la luz amarillenta de una ventana solitaria que brillaba en una buhardilla. Era un semblante noble, incluso hermoso, anciano, y mostraba los signos distintivos de un linaje y refinamiento poco común en esa época y lugar. Sin embargo, tenía cierta calidad que me producía desasosiego, casi en la misma medida en que me agradaba su semblante. Quizá era demasiado pálido o desentonaba excesivamente con la ciudad para que yo me pudiese sentir cómodo o a gusto. No obstante, decidí seguirlo, porque en aquellos días monótonos mi búsqueda de antiguas bellezas y misterios era lo único que mantenía viva mi alma, y me parecía un raro favor del destino encontrarme con alguien cuyas excursiones parecían haber llegado mucho más allá que las mías. Hubo algo en la noche que obligó al hombre de la capa a guardar silencio, y durante una hora larga me guió sin conversación, de cortesía, sin diálogo alguno, haciendo tan solo brevísimos comentarios sobre nombres antiguos, fechas y cambios, invitándome a caminar con un gesto amplio al adentrarnos por estrechas aberturas. Cruzamos en puntas de pie algunos tramos, saltamos alguna tapia de ladrillo, hasta que nos internamos agachados por un pasadizo de piedra que estaba abovedado, cuya inmensa longitud y tortuosas vueltas borraron al fin las referencias de situación geográfica que hasta ahora había procurado conservar. Las cosas que vimos eran muy viejas y maravillosas, o al menos lo parecían. Iluminadas por los escasos rayos de luz que las hacían visibles, jamás olvidaré las vacilantes columnas góticas, las pilastras estriadas y postes de verja, hechos de hierro fundido y rematados con urnas, las ventanas de amplios dinteles y decorativos montantes en cada abanico, cada vez más elegantes y extraños a medida que nos internábamos en este laberinto sin fin de una desconocida antigüedad. No nos cruzamos con nadie, y a medida que pasaba el tiempo, se fueron haciendo más escasas las ventanas iluminadas. Los faroles de las calles que vimos al principio eran de aceite y tenían la antigua forma de rombo. Algunos eran de vela. Por último, luego de atravesar a oscuras un horrible patio, por donde mi guía tuvo que conducirme con su mano enguantada a través de la más absoluta negrura, hasta una estrecha puerta de madera, abierta en un alto muro, llegamos a un callejón alumbrado solo por faroles.
espaciados cada 7 casas. Faroles de lata, increíblemente coloniales, con la parte superior cónica y agujeros a los lados. El callejón subía una cuesta empinada, más empinada de lo que yo habría supuesto en aquella parte de Nueva York. Y al final estaba bloqueado por un muro tapizado de hiedra de una propiedad bastante particular, detrás del cual pude distinguir una pálida cúpula y las copas de unos árboles que se balanceaban contra la vaga claridad del cielo. En este muro había una puerta baja, arqueada, de negro roble y tachonada de clavos, que aquel hombre procedió a abrir utilizando una pesada llave. Me invitó a pasar. Abrí la marcha en medio de la más completa oscuridad, por lo que parecía ser un sendero de grava, y finalmente subimos por una escalera de piedra hasta la puerta de la casa, que aquel hombre también abrió. Finalmente entramos, y al hacerlo sentí que iba a desmayarme a causa del intenso olor a aire estancado que nos recibió, y que debía de ser el fruto de malsanos siglos de descomposición. Mi anfitrión pareció no notarlo, y yo no mencioné nada por cortesía. Subimos por una escalera que describía una curva. Cruzamos un salón y pasamos a una habitación cuya puerta el hombre cerró con llave. Luego lo vi correr las cortinas de 3 ventanas, cuyos cristales pequeños apenas eran visibles sobre el cielo, que comenzaba a aclararse. A continuación se dirigió a la chimenea. Golpeó el pedernal con un eslabón. Encendió 2 velas de un candelabro de 12 brazos y me hizo seña para que hablase en voz baja. Por este débil resplandor descubrí que estábamos en una amplia biblioteca, bien amueblada y revestida de madera, que databa del primer cuarto del siglo XVIII, con espléndidos frontones en la entrada, una encantadora cornisa dórica y una chimenea con magníficos relieves, rematado con volutas y urnas. Sobre las estanterías, a lo largo de las paredes, había a intervalos retratos de familia de buena factura, todos opacados y hundidos en una enigmática oscuridad y con un inequívoco parecido con el hombre, que ahora me indicaba una butaca junto a una graciosa mesa de Chippendale. Antes de sentarse al otro lado, frente a mí, mi anfitrión se detuvo, solo un momento, como contrariado. Luego, quitándose lentamente los guantes, el sombrero y la capa, se mostró teatralmente con un traje claramente del periodo georgiano, donde la coleta y el encaje del cuello, los calzones, las calzas de seda y zapatos de villa, en que yo no había podido reparar antes. Luego se sentó parsimoniosamente en una silla con respaldo en forma de lira y comenzó a mirarme con atención. Sin el sombrero, apareció en su expresión un aspecto de extrema vejez, hasta entonces apenas visible. Y me pregunto si no sería este detalle de singular longevidad una de las causas de mi desasosiego. Cuando habló al fin, noté que su voz era suave, profunda, cuidadosamente amortiguada. Temblaba con cierta frecuencia. A veces me costaba trabajo seguirlo, mientras lo escuchaba con una sensación de asombro y con una inconfesada alarma que aumentaba
a cada instante. «Está usted», empezó a decir mi anfitrión, «ante un hombre de costumbres muy excéntricas, que no necesita disculpar su indumentaria ante una persona de su ingenio e inclinaciones. Pensando en tiempos mejores, no he tenido el menor escrúpulo en estudiar sus costumbres y en adoptar su atuendo y sus modales, capricho que no ofende a nadie si se practica sin ostentación. He tenido la buena fortuna de conservar el solar rural de mis antepasados, aunque ha quedado encerrado por dos ciudades, primero por Greenwich, que llegó aquí después de 1800, y luego por Nueva York, que la anexó hacia 1830. Tenía muchos motivos para conservar este lugar estrechamente unido a mi familia, y en ningún momento me he desatendido de tales obligaciones. El propietario, que tomó posesión de él en 1768, estudió ciertas artes e hizo ciertos descubrimientos, todos aquellos relacionados con secretos que pertenecían a este trozo de concreto de terreno y eran dignos de la más estrecha custodia. Ahora deseo mostrarle algunos efectos singulares de estas artes y descubrimientos bajo el más estricto secreto. Creo que puedo confiar lo bastante en mi apreciación de los hombres como para saber que cuento con su interés y su discreción. Calló un momento y no pude hacer otra cosa que asentir con un movimiento de cabeza. He dicho que me sentía alarmado. Sin embargo, para mí no había nada más devastador que el mundo material y diurno de Nueva York. Y si este hombre era un excéntrico inofensivo o un experto en artes peligrosas, no tenía otra elección que seguirlo y satisfacer mis ansias de asombro, fuera lo que fuese, lo que él tuviera para ofrecerme. Así que presté atención. A mi antepasado, prosiguió en voz baja, le parecía que había ciertas cualidades excepcionales en la voluntad de un ser humano, cualidades de un poder insospechado, no solo de los actos del propio yo y de los demás, sino sobre toda clase de fuerza y sustancia de la naturaleza, y sobre muchos elementos y dimensiones considerados más universales que la propia naturaleza. Puedo decir que se burlaban de la santidad de cosas tan grandes como el espacio y el tiempo, y que dio extraños usos a los ritos de determinados pieles rojas mestizos que en el pasado solían acampar en esta colina. Estos indios se enojaron mucho cuando se construyó el edificio y se volvieron insoportablemente tercos en su afán de visitar sus jardines durante el plenilunio. Durante años entraron subrepticiamente, saltaban la tapia cada mes, cuando podían, para ejecutar determinadas ceremonias secretas. Luego, en el 68, el propietario lo sorprendió infraganti y se quedó paralizado ante lo que vio. A partir de entonces, negoció con ellos, permitiéndoles el libre acceso a sus terrenos, a cambio
de que le revelaran el profundo sentido de sus actos. Y se enteró entonces de que parte de esta costumbre la habían heredado de sus antepasados Pieles Rojas y otra parte de un viejo holandés de los tiempos de los Estados Generales. Y maldita sea, me temo que el propietario debió de suministrarles un ron monstruosamente malo, tal vez intencionadamente o no. Y una semana después de conocer el secreto, era el único hombre vivo que lo conocía. Usted, señor, es el primer extraño que sabe de la existencia de tal secreto, y que me parta un rayo si me hubiera atrevido a hablar yo de aquellos poderes, de no haberlo visto tan tremendamente interesado por cosas del pasado. Me estremecía al notar al hombre cada vez más locuaz y al ver que su forma de hablar era bastante anticuada. Sin embargo, prosiguió: pero sepa, señor, que lo que el propietario llegó a aprender de aquellos salvajes mestizos representaba solo una pequeña parte de lo que después llegó a saber. No en vano, había estudiado en Oxford y había tratado con un antiguo químico y astrólogo de París. En resumidas cuentas, se dio cuenta de que el mundo no era sino el humo de nuestros intelectos. Estaba fuera del alcance del vulgo, pero los sabios podían exhalarlo o inhalarlo, como una bocanada de antiguo tabaco de Virginia. Todo aquello que queremos, podemos hacerlo surgir a nuestro alrededor, y lo que no, podemos hacerlo desaparecer. No pretendo que cuanto diga sea cierto en todos los sentidos. Sin embargo, es lo bastante cierto como para proporcionar un precioso espectáculo de vez en cuando. Supongo que le encantaría tener, en determinadas épocas, una visión más clara de lo que puede llegar a proporcionarle su imaginación. Así que le ruego que deseche cualquier temor ante lo que me propongo a enseñarle. Venga, acérquese a la ventana y no hable. A continuación, mi anfitrión me tomó de la mano y me llevó a una de las dos ventanas que se abrían de un lado a otro de la larga y maloliente estancia. Y el contacto de sus dedos me transmitió un frío que recorrió todo mi cuerpo. Su carne, aunque seca y firme, tenía la calidad del hielo, y estuve a punto de zafarme de su contacto. Pero otra vez pensé en el vacío y en el horror de la realidad, y me dispuse intrépidamente a seguirlo hasta donde quisiera llevarme. Una vez en la ventana, el hombre descorrió las cortinas de seda amarilla y me indicó que mirara hacia la oscuridad exterior. Durante un instante no vi nada, aparte de una multitud de lucecillas vacilantes allá, lejos, muy lejos. Después, como en respuesta a un movimiento insidioso de la mano de mi anfitrión, un relámpago jugó por encima del paisaje y descubrí que me asomaba a un mar de lujuriante follaje, de follaje no contaminado. Y no era un mar de tejados como había esperado cualquier mente normal. A mi derecha, el Hudson brillaba perversamente, y más allá, frente a mí, observé el parpadeo malsano de una inmensa marisma
constelada de nerviosas luciérnagas. Se apagó el relámpago y una sonrisa maligna iluminó el lustroso rostro del viejo nigromante. Eso fue antes de mis tiempos, antes de los tiempos del nuevo propietario. Pero probemos otra vez. Sentí que me abandonaban las fuerzas, más aún que ante la odiosa modernidad de aquella ciudad maldita. Dios mío, murmuré, ¿puede hacer eso con cualquier época? Cuando finalmente asintió, descubrí los negros tocones de lo que había sido en otro tiempo, dientes amarillos. Me agarré a las cortinas para no caerme. Él me sujetó con su garra fría, terrible, y repitió su gesto revelador. Otra vez surgió un relámpago, pero esta vez iluminó un paisaje no del todo extraño. Era Greenwich, el Greenwich de otros tiempos, con algún que otro tejado o fila de fachadas aquí y allá, tal como lo vemos hoy, aunque con verdes callejuelas y prados y hermosas zonas comunales. La marisma seguía brillando más allá, pero a lo lejos vi los campanarios de lo que entonces era todo Nueva York, con las iglesias de la Trinidad, San Pablo y la llamada Brick Church dominando a sus hermanas, y una débil niebla de humo de leña, extendiéndose por encima de todo. Aspiré profundamente, aunque no tanto por la visión misma, como por las posibilidades que evocó mi imaginación aterrada. ¿Se atrevería a alejarse más? Dije con creciente temor. Y creo que él compartió ese temor durante un segundo, pero recobró su sonrisa malévola. ¿Alejarme más? Lo que yo he visto lo dejaría a usted petrificado. Tanto atrás, tanto hacia atrás como hacia adelante. Muy adelante. Atento, estúpido pusilánime. Y al tiempo que lanzaba esta frase para sí mismo, hizo un nuevo gesto, provocando en el cielo un relámpago más cegador que los dos anteriores. En un espacio de 3 segundos enteros, pude ver una visión pandemónica, y en esos segundos contemplé un paisaje que en adelante atormentará siempre mis sueños. Vi los cielos infestados de extraños seres voladores, y por debajo de ellos una ciudad negra e infernal, de gigantescas terrazas de piedra, impías pirámides que se elevaban salvajemente hasta la luna, e innumerables ventanas iluminadas con luces demoníacas que, hirviendo de forma nauseabunda en aéreas galerías, vi a gente amarilla y de ojos rasgados que poblaba esa ciudad, vestida horriblemente de rojo y naranja, y danzando insensatamente al son febril de unos timbales, al son del estrépito obsceno de los crótalos y el gemido maníaco de unos cuernos, cuyo incesante sonido subía y bajaba, ondulante como las olas de un océano impío de profunda oscuridad. Vi este espectáculo, digo, y escuché con los oídos de la mente
el blasfemo pandemonio de cacofonía que lo acompañaba. Era la estridente materialización de todo el horror que la ciudad cadavérica había agitado siempre en mi alma. Y olvidando la advertencia de permanecer allí, callado, grité y grité hasta que mis nervios se desmoronaron y los muros temblaron a mi alrededor. Luego, cuando el relámpago se apagó, vi que mi anfitrión temblaba también. Una expresión de sobrecogido horror medio borraba la cerrada contracción de furia que mis gritos habrían provocado en él. Se tambaleó, se agarró a las cortinas como yo lo había hecho antes, y agitó salvajemente la cabeza como un animal atrapado. Bien sabe Dios que tenía motivos, porque al apagarse el eco de mis gritos, se escuchó un rumor tan infernalmente sugerente que solo la entumecida emoción me contuvo consciente y dueño de mis sentidos. Era el crujido incesante y soplado de la escalera que había al otro lado de la puerta, como si subiera por ella una horda de pies descalzos o calzados con mocasines. Finalmente, se oyeron las firmes y cautelosas sacudidas del picaporte de lata que centelleó a la débil luz de las velas. El anciano arañó, escupió hacia mí en el aire mohoso y me lanzó palabras, expresiones, mientras oscilaba, agarrado a la cortina amarilla. La luna llena, maldito perro escandaloso. Tú los has llamado y vienen por mí, pies con mocasines de los muertos. Que Dios los confunda, demonios de piel roja. Yo no envenené su ron. ¿Acaso no he conservado a salvo su magia ruin? Bebieron hasta enfermarse y ahora quieren echarle la culpa al propietario. ¡Fuera! ¡Suelten el picaporte! Que aquí no tiene nada que hacer. En aquel instante, 3 golpes espaciados y muy deliberados sacudieron los entrepaños de la puerta y un blanco espumarajo afloró a la boca del mago frenético. Su pavor, convirtiéndose en férrea desesperación, dio lugar a que le renaciera su furia ante mí. Dio un paso tambaleante hacia la mesa en cuyo extremo me encontraba apoyado. Se puso tensa la cortina que sujetaba con su mano derecha, mientras que con la izquierda arañaba en el aire, intentando alcanzarme. Pero al fin, la cortina se desprendió de la alta barra que la sujetaba y dejó entrar en la habitación un torrente de resplandor de la luna llena, que el cielo, cada vez más claro, había presagiado. Aquellos rayos verdosos hicieron palidecer las velas, y un nuevo aspecto de descomposición se extendió por la mohosa habitación. Con el artesonado carcomido, el suelo combado, la chimenea ruinosa, los muebles desvencijados y las colgaduras vueltas unos harapos. Y alcanzó al anciano también, acaso por la misma razón, o debido a su miedo y vehemencia, lo vi achicarse y ennegrecerse, mientras se tambaleaba y trataba de destrozarme con sus garras de buitre. Solo sus ojos permanecían sin cambios y miraban con una nerviosa y dilatada incandescencia que iba en aumento al tiempo que su rostro se carbonizaba y consumía. Se repitieron los golpes con más insistencia, y esta vez sonaron a metal. La negra entidad que tenía delante había quedado reducida a una cabeza con ojos que trataba,
impotentemente de arrastrarse por el suelo combado en mi dirección, y lanzaba de vez en cuando pequeños escupitajos de malicia inmortal. Ahora arreciaron los rápidos y demoledores golpes contra los endebles entrepaños. Los astillaron y vi el centello de una tomahawk al hundir la madera destrozada. No me moví porque no me sentí capaz, pero observé atónito mientras la puerta caía destrozada en medio del flujo de una sustancia negra salpicada de ojos relucientes y malévolos. Se derramó como una especie de marea de aceite. Reventó un tabique que se encontraba carcomido. Tiró una silla al extenderse y finalmente se desparramó por debajo de la mesa y por todo el suelo de la habitación, como buscando la ennegrecida cabeza, cuyos ojos seguían mirándome. Se cerró en torno a ella y la tragó totalmente. Un momento después, empezó a retroceder, llevándose a su invisible víctima, y sin tocarme, finalmente se deslizó a la puerta y se retiró hacia la escalera, cuyos peldaños crujieron, como antes, aunque en orden inverso. Luego, finalmente, se dio el suelo y me precipité sin aliento en la oscura cámara de abajo, atestada de telarañas, medio desvanecida de terror. La luna verde, brillando a través de las rotas ventanas, me reveló la puerta del salón medio abierta. Y mientras me levantaba del suelo, sembrado de escombros, y me liberaba del techo caído, vi pasar el torrente espantoso de negrura, con su centelleante compañía de ojos siniestros y relucientes. Buscaban la puerta del sótano. Cuando la encontró, desapareció por ella. Ahora noté que el suelo de esa otra habitación inferior estaba cediendo igual que el de la habitación superior. A continuación, sonó un estallido arriba, que fue seguido por la caída de algo que vi pasar por la ventana de poniente, y que de hecho debería estar en la cúpula. Desembarazado de los escombros, crucé el piso y corrí hacia la puerta. Al comprobar que no podría abrirla, tomé una silla, rompí la ventana y salté frenéticamente por ella al césped descuidado. La tapia era alta y todas las entradas estaban cerradas con llave, pero ayudándome con un montón de cajones que había visto en un rincón, conseguí trepar y sujetarme a una gran urna de piedra que había. No vi a mi alrededor más que extrañas paredes y ventanas y viejos techos holandeses. No descubrí en ninguna parte de la empinada calle por la cual yo había subido al llegar, y lo poco que conseguí fue distinguir, ya que quedó sumergido rápidamente en la niebla que sube al río, a pesar del resplandor de la luna. Entonces, la urna a la que me había sujetado comenzó a temblar, como si compartiera mi vértigo mortal, y un instante después se soltó mi cuerpo. Me precipité sin saber a qué destino. El hombre que me encontró dijo que debí de arrastrarme durante un largo trecho, a pesar de mis huesos rotos, ya que había dejado un rastro de sangre hasta donde él se había atrevido a mirar. La lluvia que entonces comenzaba borró muy pronto esta conexión con el escenario de mi aventura, y los informes
Solo pudieron determinar que salí de algún lugar desconocido, llegando hasta la entrada de un pequeño patio, frente a Perry Street. Jamás he intentado volver a esos laberintos tenebrosos, ni enviaré allí a ningún hombre en su sano juicio. No tengo idea de qué clase de ser era aquel, pero repito, la ciudad está muerta y llena de horrores insospechados. No sé a dónde habrán ido, pero yo he regresado a casa, a las plácidas callejuelas puras de Nueva Inglaterra, por las que corre la suave brisa marina al atardecer. Ese ha sido el relato de hoy. Recuerda suscribirte a mi canal para más historias desde la penumbra, aquí, conmigo, con el Señor de la Noche.